Bueno, ahora vamos a desarrollar el segundo caso de factoreo, factor común por grupo. En este caso, la definición del mismo es encontrar un factor común, dos o varios factores comunes que se repitan en dos o más grupos. Ahí tenemos escrita la definición. Aquí existen dos o más factores comunes que se repiten en dos o más grupos. Vamos a hacer un ejemplo similar al que hicimos para la factorización del primer caso de factoreo. Vamos a empezar con algo concreto a través de símbolos para luego pasar a expresiones algebraicas con números y letras. En el siguiente ejemplo tenemos la situación en que el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 tenemos distintos símbolos y tenemos que encontrar los símbolos que se repiten en dos o más grupos. Veamos, el triángulo lo tengo en el grupo 1 y en el grupo 2. La diagonal de izquierda hacia abajo no la tengo en ninguna parte. El círculo no lo tengo en ninguna parte. La diagonal de derecha hacia abajo no lo tengo en ninguna parte. El signo de pregunta en el cierre no lo tengo en ninguna parte. El cuadrado lo tengo en el grupo 2 y en el grupo 4. Entonces ya podemos haber encontrado el factor común de los grupos. ¿Cuáles serían? Entre el grupo 1 y el grupo 3, ese va a ser el factor común de ese grupo. Para el grupo 1 y el grupo 3, el factor común es el triángulo. Y para el grupo 2 y el grupo 4, el cuadrado va a ser el factor común. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar factores comunes que se encuentran en dos o más grupos. Ahora la pregunta es, ¿esto se puede parecer al primer caso? En primera instancia, no. ¿Por qué? Porque si yo tomo el triángulo no está en el grupo 2 ni en el grupo 4. Si tomo el cuadrado, no está ni en el grupo 1 ni en el grupo 3. Por esa razón, acá no voy a tener el primer caso, porque recordemos que en el primer caso de factoreo, el factor común se va a repetir en todos los grupos. En cambio, en esta situación, voy a tener separados grupos y en esos grupos que separé, en subdivisiones, van a tener un factor común específico. En este caso, en el ejemplo, son los símbolos del triángulo y el cuadrado. El triángulo para el grupo 1 y grupo 3 y el cuadrado para el grupo 2 y grupo 4. Pasemos ahora a una situación con números. Bien, acá tenemos una situación distinta que es 2t menos 15z más 8m menos 5ñ. En esta situación tenemos que observar bien cuál va a ser el factor común en los grupos. Recordemos que acá vamos a tener 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Bien, la t no se repite en dos grupos. Bien, entonces no tengo t como factor común para subdividir en grupos. Z tampoco, M tampoco y N tampoco. O sea, las letras no van a intervenir como factores comunes en los subgrupos. Bien, ahora veamos los números. ¿Qué relación van a tener los números? Empecemos con el 2. ¿El 2 tendrá alguna relación con el 15? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay un número entero que multiplicado por 2 me dé 15. Entonces tampoco va a ser divisible 15 dividido a 2 u otro número que sea múltiplo de 2. Bien, el 8 sí va a tener relación con el 2. Bien, y ahí va a estar el grupo. ¿Por qué? Porque yo a 8 lo puedo dividir por 2 y al 2 lo puedo dividir por 2. Y ya tengo un divisible por ambos números. Y ahí ya tengo la relación de ese grupo. Entonces voy a agrupar 2t con 8m. El factor común de entre los dos va a ser 2.
porque al 2 al 8 lo voy a poder dividir por 2 y al 2 lo voy a poder dividir también por 2. Veamos ahora qué sucede en los otros términos. Esto que está con rojo ya va a ser un grupo. Bien. ¿El 15 tendrá relación con el 5? Sí. Son múltiplos, porque 5 por 3 es 15 y el 15 lo puedo dividir por 5 y al 5 también lo puedo dividir por 5. Entonces, el 15 y el 5 son divisibles por 5. Entonces acá esto va a ser el otro grupo. En este caso es el ejemplo, estamos tocando para ejemplo de números, grupos de números, teniendo en cuenta la divisibilidad y obviamente si son múltiplos o no. Bien, ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Voy a agrupar los grupos. Primero voy a agrupar el grupo de los rojos, que sería 2t. El 8m es positivo, entonces va más 8m. Luego voy a agrupar los verdes. ¿Quién sigue? 15z. 15z, ¿qué signo tiene? Negativo. Menos 15z. Y luego va a seguir 5ñ. En este caso 5ñ va a tener un signo menos. Y ya tengo los dos grupos. Una vez que tengo los dos grupos o más grupos, obviamente en cada uno de ellos voy a sacar un factor común. De este grupo voy a sacar un factor común y de este otro grupo un factor común distinto. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar ahora? El primer caso. Bien. Entre 2 y 8 el factor común, como dijimos, va a ser 2. Abro el paréntesis. Pongo el por del producto, lo pongo o no lo pongo, pero lo mismo, ya se sabe que si está o no el punto, acá hay un producto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 2 dividido a 2 es 1. Como no tengo un factor t afuera como letra, la t pasa como está, el signo pasa como está. 8 lo voy a dividir en 2. 8 dividido a 2 es 4. Como no tengo m, pongo una m y cierro el paréntesis. Lo que yo acá recomendaría es para hacer el segundo factoreo, es colocar siempre un signo más. ¿Bien? ¿Y qué es lo que voy a colocar ahora? Entre 15 y 5, ¿cuál va a ser el factor? 5. Z y n no tengo factor, entonces abro paréntesis y va a quedar. El menos del 15 pasa como está. Y ahora hago 15 dividido a 5, me va a dar 3. La z pasa como está, el menos pasa como está, y 5 dividido a 5 me va a dar 1. La ñ pasa como está. Y de esa manera hemos factorizado por el segundo caso. ¿Qué es lo que tengo que hacer en primera instancia? Entonces, repito, es reconocer los grupos. En ese grupo, en este caso el grupo de los rojos, voy a tener como factor común el 2, porque el 2 lo puedo dividir al 2 y al 8 lo puedo dividir por 2. Entre 15 y 5 voy a sacar 5, porque al 15 lo puedo dividir por 5 y al 5 también lo puedo dividir por 5. Agrupo los grupos. Bien, rojo primero y verde después. Yo lo hice de esa manera como para que ustedes lo puedan entender de manera más fácil. Luego que saqué el factor, divido. Como acá saqué un número, voy a dividir números con números. Bien, y las letras pasan directamente como están. Acá, ¿por qué no saqué letra en el primer grupo? Porque t no se repite en ninguno de los dos. Ni n tampoco. M, perdón. Acá lo mismo con z y n. Saqué factor común acá 5, dividí por ambos y las letras también quedaron. Acá lo que no se tienen que olvidar es que siempre saquen el signo más. Y los signos que tengan acá directamente lo pasan dentro del paréntesis, para que no se confundan. ¿Pueden sacar negativo ahí en el medio? Sí, pero va a ser un poco más complicado porque van a tener que jugar con los signos. Y como para que no se compliquen directamente, les sugiero que saquen más.
Veamos otro ejemplo un poquito más avanzado. Bueno, ahí tenemos otra situación, 4a más 4b menos xa menos xb. Lo coloqué dos veces, lo repetí al mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque lo vamos a resolver de dos caminos distintos. En estos casos de factoreo, o en algunos de los casos de factoreo, es necesario interpretar, analizar, y una vez que tenemos la interpretación y el análisis, recién vamos a aplicar un camino. Bien. Como estamos en el segundo caso, no voy a tener un factor que se repita en todos. Bien, solamente voy a tener factores que se van a repetir en dos o más términos. En este caso, veamos. El 4 lo tengo en estos dos. Entonces yo voy a decidir agrupar 4 y 4. Y en el otro grupo va a ser x y x. Directamente ya lo tengo agrupado. 4 y 4, x y x. O sea que 4 y 4 va a ser para el primer grupo, x y x va a ser para el segundo grupo. Entonces ya puedo sacar el factor común para el primer grupo que está con rojo. ¿Quién va a ser? Acá tendría que aplicar, una vez que ya tengo los grupos, tengo que aplicar el primer caso. Bien. Voy a sacar el 4 fuera. Entonces voy a hacer 4 dividido a 4 es 1. La a pasa como está porque no tengo ningún factor que esté afuera que sea a. Para dividirla con la a, obviamente, ¿no? El más pasa como está. Ahora lo mismo hago 4 dividido a 4, me va a dar 1. Y b, como no tengo, pasa como está. A continuación, saco el más. Bien, como factor común. Recordemos acá que siempre vamos a sacar más. De estos dos, ¿quién se repite? La x. ¿Y cómo va a quedar? X sobre x. Recordemos que tengo que ir dividiendo. No me tengo que olvidar de eso, porque esta x la tengo que dividir con esta x. Y esta x con esta x. Acá dividir el 4 con este 4 y el 4 con este 4. Bien. Esta x, como no tiene exponente, lleva un 1. Lo voy a poner así. Acá llevo un 1. ¿Cómo quedaría en cálculo auxiliar? Dijimos que x a la 1 sobre x a la 1, división de igual base, los exponentes se restan. 1 menos 1, quedaría x a la 0. Y x a la 0 es igual a 1. O sea que x sobre x es igual a 1. O sea que cuando tenga igual base y los exponentes sean iguales, en la división siempre va a quedar 1. Bien. Entonces x sobre x es igual a, acá vamos a colocar 1 por. Recordemos que acá hay un por entre números y letras, o entre letras y letras. Bien. Entonces pongo por, la a pasa como está porque no tengo un factor a. Y acá x sobre x también va a quedar 1, paso el menos antes. X sobre x también quedó 1 por, la b pasa como está. Y cierro el paréntesis. Esto que me ha quedado en el azul es la factorización. Ahora yo voy a achicar esto, lo voy a achicar un poco más para acá, cosa que pueda dividir la pizarra a la mitad y hacer la segunda parte. O sea, el mismo ejemplo con otro camino. Estamos de vuelta entonces. En el ejercicio, en primera instancia sacamos como grupo 4 como primer grupo y x como segundo grupo. Tomemos el mismo ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si yo decido hacer esto? Si decido hacer que A sea un grupo y B sea otro grupo. ¿Bien? ¿Estaría mal o estaría bien? Está bien, porque estoy respetando lo que dice el factor común. Es agrupar grupos de dos o más grupos, en lo cual en esos grupos se encuentre un factor común. En este caso, esto de los rojos, el factor común sería la A. Y en el grupo de los verdes, el factor común sería la B. ¿Cómo quedaría resuelto esto? Voy a agrupar ahora los grupos. Siempre hago esto, agrupo.
No pasemos a resolver directamente, porque alguna vez ustedes se pueden a resolverlo de esa manera, pero ¿qué es lo que pasa? Se olvidan de bajar un exponente, se olvidan de colocar un signo. Yo les recomendaría que agrupen primero y después factoricen. Entonces va a quedar 4a, que es positivo, y xa, que es también positivo. Recordemos que el signo lo tengo que mirar a la izquierda, más xa. Ahora los verdes, ¿quién quedaría? En primera instancia sería 4b, que es positivo, más xb. Y luego, no, perdón, acaba 4b. 4b, ¿bien? Más 4b. Y ahora va menos xb, el menos xb. Y ya tengo los dos grupos, el grupo de los rojos y el grupo de los verdes. Veamos, el grupo de los rojos voy a sacar factor común a. No voy a sacar número porque acá tengo un 4 y acá un 1. El 4 pasa como está porque no tengo un número. Y acá me va a quedar. La a está con exponente 1 a pesar de que no aparezca el 1. Bien, quedaría a a la 1 sobre a a la 1. Va a ser lo mismo que esto, x a la 1 sobre x a la 1. Entonces va a ser igual a la 1 menos 1 va a ser a la 0. Y esto es igual a 1. Entonces acá queda 1. 4 por 1. Bien. Pasa el más como está. La x pasa como está. A dividido a también va a quedar 1. Más. Siempre saco más. De los dos voy a sacar b. El 4 pasa como está por b sobre b. Es lo mismo que diga a sobre a. Bien, con mismo exponente. Entonces me queda 1. Menos x pasa como está por 1. Y cierro el paréntesis.